15:5. Dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu misericordia, por tu amor concedido una vez más a nuestras vidas al permitirnos estar en tu casa, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que a través de esta palabra nos dirijas y enseñes de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta enseñanza que el Señor le dio a sus discípulos, donde Él habla de sí mismo y se llama como la vid verdadera, destaca el hecho de la necesidad, o destaca la necesidad de establecer una relación con el Señor en la cual haya unidad de parte de cada uno de nosotros como seguidores de Él con el Señor, ¿sí? Como habíamos hablado hace poco en una reunión acerca de que nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza. En este otro pasaje que acabamos de leer vemos otro aspecto en el cual se hace evidente y necesaria esa vinculación, ese arraigo que debemos tener nosotros con Él, con el Señor Jesucristo. Amén. Un arraigo, una vinculación y más bien lo que dice acá, una unidad que se establece de acuerdo a la forma en la que nosotros cultivemos nuestra relación con el Señor. O sea, ¿qué es? Permítame explicarle este punto que es muy importante y destacarlo bien. ¿Qué es lo que nos permite nosotros alcanzar esa unidad, esa vinculación o ese arraigo con el Señor? Es la forma en la que nosotros cultivemos nuestra relación con Él. ¿Estamos? ¿Sí? De acuerdo a la forma, donde ahora vamos a hablar un poco de eso, pues sí, se va a desarrollar o se va a establecer esa vinculación con el Señor, que es una vinculación de tipo espiritual. Amén. Donde se manifiesta ese vínculo, esa unidad con Cristo, es en el Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que se vincula de nosotros hacia el Señor o con el Señor? Es nuestro Espíritu. De ahí que pues es importantísimo que nosotros desarrollemos cada vez más una condición espiritual, porque en la medida en que nosotros desarrollemos una condición espiritual, nosotros seremos conscientes precisamente de aquella unidad que se establece con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y de acuerdo a este pasaje, pues esta unidad con el Señor es absolutamente necesaria, fundamental, de tal manera que lo termina diciendo así, que si no hacemos o si no establecemos esa forma de vinculación con el Señor, nuestra vida en Cristo, entre comillas, o nuestra vida de fe, entre comillas, ¿sí? Resulta siendo en vano, ¿sí? Lo que dice acá, nada podéis hacer. O sea, si no hay vinculación con Cristo, si no hay esa unidad con Cristo, nuestro esfuerzo, digámoslo así, en la relación con Dios, cualquiera que sea, ya sea mínimo o sea máximo, ¿sí? Se ve reducido ¿a qué? Absolutamente nada, ¿sí? Y en dónde se observa esa falta de resultado, si lo queremos llamar de esa manera, ¿sí? Esa inutilidad de nuestra vida, entre comillas, insisto, cristiana, en que no llevaremos ¿qué? El fruto que el Señor espera. O sea, que el Señor no va a ver evidenciado en nosotros el fruto o resultado que Él, a través de la relación con nosotros, puede desarrollar o puede llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Es como que la vida nuestra en Cristo Jesús pase sin pena ni gloria. A eso se refiere. Que no seamos personas en las cuales la obra, el propósito, el fin que el Señor quiere que se dé en nuestras vidas se haga manifiesto. ¿Por qué? Porque una de las causas que produce ese resultado no se ha establecido, que es la unidad con el Señor. Amén. Cuando se habla de fruto, debemos entender que es en forma muy general. No puedo hablar porque no es el tema central de la predicación. No puedo hablar porque realmente el fruto es algo amplio.
Amén. Si usted lee la palabra y estudia la palabra, aquí hace referencia al fruto del Espíritu. Por ejemplo, en la palabra se presenta el fruto ¿de qué? Del Espíritu, o los frutos del Espíritu. ¿Sí? No son los únicos frutos que se saca en nuestra vida, producto de nuestra relación bien establecida con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? No son los únicos. ¿Estamos o no estamos en eso? Pero si nos tomamos como referencia los frutos del Espíritu, y ya saben cuáles son. A ver, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio y los que usted sabe más que yo. ¿Sí me entiende? Esos, por ejemplo, no van a tener la oportunidad de ¿qué? De salir, de producirse en nuestra vida. ¿Estamos o no estamos? Amén. Y así con cada uno de los frutos, o si también usted los quiere llamar productos o resultados, que en la vida del creyente, o más bien del verdadero cristiano, se deben ir dando, desarrollando, provocando, produciendo y mostrando, porque el fruto es algo que se muestra. El fruto, póngame atención, es importantísimo, porque el fruto nos da identidad. Amén. Usted no sabe de qué es un árbol hasta que no le vea él fruto, a menos que ya sea una persona muy, entre otras cosas. En los árboles se los distingues por eso. O sea, el nombre de cada árbol, de los cuales se considera un fruto, se estableció precisamente por el fruto. Se supo que es un árbol de naranjas, porque un día le vio naranjas, hasta que el fruto no aparezca, usted no sabe de lo que es, a menos que sea una persona ya estudiosa y que tenga la experiencia y el conocimiento que le permite identificar la hoja. Pero si a mí me ponen un árbol, ¿sí? y me dicen qué árbol es, yo no voy a dar razón a menos que le vea el fruto, y el fruto tiene que ser bien evidente, o sea, bien clarito. Amén. Porque si no es así, siempre va a generar dudas. Yo recuerdo hace poco estuvimos en una finca con la pastora, y en ese lugar había muchos árboles, ¿sí? Y había unos árboles en particular a los cuales el fruto, pues ya estaba el fruto, pero era un fruto pequeño que todavía no tenía forma, y no pude yo identificarlo, ni la pastora tampoco, de qué será. ¿Sí me entiende? Y cuando ya le preguntamos a la persona que sabía, resultó que era un árbol de hongos. ¿Hongos es que se llaman o qué otro nombre tienen? ¿Sí? Eso. Sí. Y yo decía, pero esa era una fruta que yo conocía, sí, de cerca. Pero hasta que no se vio el fruto bien claro, ya donde se desarrolló, sencillamente para nosotros el árbol no tenía identidad. Lo mismo pasa con el cristiano. ¿Por qué la necesidad de dar fruto? Porque es lo que nos da identidad. Amén. A usted yo no le puedo decir que es cristiano, por eso es que uno no se atreve. Ni usted a veces se atreve a decir que otro es cristiano porque no le nota. Miren que en estos días me contaban de alguien algo tremendo. Me decían, va a la iglesia, pero que se diga que es cristiano, ahí se mueve entre las cosas de la iglesia, pero más bien igual es hijo del diablo. Y a la iglesia vienen muchos que vienen a la iglesia, pero por sus, si me entiende, no testifican que son hijos de Dios. La Biblia lo dice, por sus frutos, ¿os qué? Los conoceréis. Entonces, esto no es un tema que debemos ignorar, porque es lo que nos da identidad y lo que asevera y legitima nuestra condición de creyente, de verdadero creyente. El fruto, como yo les decía, no es que estemos cantando. Amén. Yo los veo porque canten, no. Es el fruto que el Señor espera ver en cada uno de nosotros. Y le digo, un ejemplo de ello, porque es un tema general que nos corresponde a todos, es el fruto del Espíritu, que los acabamos de mencionar. Y esos no se logran, y así con todos los frutos o resultados de la obra del Señor en nuestras vidas, no se pueden lograr a menos que haya ¿qué? Unidad con Cristo. ¿Estamos? ¿Sí estoy siendo claro? No hay, usted puede esforzarse lo que usted quiera, lo que yo quiera esforzarme. ¿Sí? Podemos hacer el esfuerzo más grande y quedémonos fuera, irnos, digamos, como
como relacionando con el tema, y quedémonos con el ejemplo, los frutos del Espíritu. Mencióneme uno. Amor. ¿Es posible amar a todos? Hay gente que no ama ni a quien, se puede decir, es fácil de amar. Y nosotros, como los seres humanos, tenemos peores características que los animales. Por el pecado, amén. Los frutos del Espíritu, como el amor, a veces son más difíciles de ver, aunque tengamos conciencia y aunque tengamos aparentemente corazón. Por eso le decía, mira, unos comportamientos de un padre de familia. Le decía, no, o sea, se necesita ser, no les digo la palabra que pensé, pero se puede decir muy desamorado para que uno adopte esa conducta tan fría, tan mala, produciendo tanto sufrimiento, tanto dolor en la vida de los seres queridos. Hay padres infieles, padres maltratadores, padres esposos infieles. ¿Sí me entienden? Eso es una actitud, le voy a decir, que denota que en ti no hay el fruto de ¿qué? Del amor. Y tú te puedes esforzar, tú puedes decir, no, ahora sí voy a amar a mí, ahora voy a amar a mi familia, y tú te esfuerzas y te vas a dar cuenta que en el ejercicio, ¿qué pasa? No puedes. Tu naturaleza, tu condición propia sin Cristo, te la gana. ¿Estoy siendo claro en eso? Y terminas así, sin la capacidad de desarrollar los frutos más elementales que el cristiano, sí, básico, debe desarrollar. ¿Por qué? Porque Cristo no está presente. ¿Qué es lo que a ti te lleva, o quién es el que a ti te lleva a producir los frutos? Es el Señor Jesucristo. De Él fluye todo lo que necesitamos recibir en nuestro interior, amén, para que se produzcan los frutos. ¿Me estoy haciendo entender o no? Y así, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, y esos. Y así en adelante, pues son los únicos frutos, le digo. Hay frutos de tipo sacerdotal, de tipo ministerial. Hay frutos que tienen que ver con la voluntad de Dios expresa para tu vida. Por eso debe entenderse el fruto no solamente en ese sentido, sino como un resultado o un producto. Amén. Amén. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, a nivel general es la persona o logra ser o alcanza a ser la persona que Cristo Jesús, ponga atención a esto, por favor, no se duerma, ponga la atención a este tema, es bien importante, que Cristo Jesús tuvo en su mente cuando lo llamó. De la semana pasada, creo que fue el miércoles, hablamos acerca del llamado, ¿cierto? Amén. Y creo que fue una predicación que la volví a enviar el martes, acerca del llamado o la invitación. Y algo que se tocaba en esa predicación es que el llamado viene acompañado de buenos propósitos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, Isaías 55. ¿Sí? Y yo me escuché la predicación, me puse a escuchar el día martes que la enviamos, y me tocó ese tema a mí, que yo, a pesar de que fui el que la predicó, me tocó el tema y yo decía, qué bueno que es el Señor, que cuando nos llama con algo en su mente bueno acerca de nosotros. Es como decir, yo les tengo preparado algo bueno. Alcanzar eso bueno, llegar a ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos, es un fruto, por ejemplo. Es un fruto, es una obra del Señor. Es el resultado del fluir de Cristo hacia nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Que si no estamos con Él, pues sencillamente no se da. Por eso es que hay gente que pasa en Cristo, entre comillas, insisto, esas comillas que son bien comillotas, pasan años, están ahí en la iglesia, ¿sí? Pero como dicen, mucho toque, y de aquello nada, y no hay el fruto, no se evidencia el resultado. La obra del Señor no se hace evidente en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la unidad con el Señor o no se ha establecido, no es verdadera, o lo que puede ser algo lamentable, que en algún momento se alteró, se afectó y se perdió.
puede darse eso, ¿cierto? De que en algún momento una persona haya sido añadida. ¿A eso a quién le pasó, por ejemplo? La Biblia los llama los vástagos silvestres. ¿Quién estaba totalmente añadido a Dios en una unidad? El pueblo judío, los israelitas, los llaman los vástagos silvestres, los llama la palabra. Amén. Pero dice la Biblia que no permanecieron en esa forma de relación. Por eso hablo y enfatizo la forma de relación. Y por no permanecer en esa forma de relación, los vástagos fueron desgajados, dice la palabra. Y aunque la Biblia dice que Dios es poderoso para volverlos a injertar, no obstante, hasta que no se dé esa reinserción, el vástago está desgajado. Y por eso es que en Israel, como nación, no se observa lo que uno podría observar. Uno, cuando lee las promesas, lo que ve Dios, o más bien lo que nos muestra el Señor acerca de Israel en su palabra, es extraordinario. Y lejos está Israel de esas condiciones. Hay unos pactos que ahí permanecen por misericordia del Señor, pero sabemos que Israel no es que viva lo que Dios quiere, que viva. Amén. ¿Por qué? Porque fueron desgajados. Y eso puede pasar ya en la relación personal que nosotros, a través de Cristo, establecemos con Dios. Podemos ser injertados, ser llamados por el Señor y establecernos en un vínculo con el Señor mediante nuestra forma de relación. Ahora voy a hablar de eso. Pero si no cultivamos, si no conservamos esa forma de relación, podemos ser desgajados y perder esa unidad, y el trabajo, el producto, el proceso con el cual el Señor quiere volvernos a nosotros personas que fructíferas, puede quedar ahí inconcluso, teniendo eso unas lamentables consecuencias que usted las puede leer, donde sencillamente el Señor dice claramente: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en él. ¿En dónde los echan? Por eso es que le digo que no se duerma. Amén. Porque es un asunto importante. Ahí lo describe así: será echado en el fuego y arderá. Usted ya sabe a qué hace referencia a eso. Porque muchos dicen la salvación no se pierde. Claro, la salvación no se pierde, pero lo que sí se pierde es la relación, si tú no la cuidas o la cultivas. Porque dice la Biblia: muchos me llamarán Señor, Señor, y ellos dirán: nunca los conocí. Pero que en tu nombre. Es tremendo ese pasaje. Ese pasaje, para los que realmente tenemos fe y sabemos lo que representa, es un pasaje que para mí representa una película de terror. ¿Sí? Yo he pensado en eso, para mí mismo, no para ustedes. Ustedes todos los conocen el Señor. ¿Sí me entienden? Pero yo he pensado hacia mí, que yo llegue después de haberles predicado, después de haber enseñado, después de haber hecho milagros, quizás, que ahí lo dice, ¿no? En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos señales y predicamos, y no recuerdo qué bien. ¿Y cuál será la respuesta? Y el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí. Uy, Dios mío, terror, a mí me causa terror, sobre todo cuando yo observo que ese momento en la vida de la gente es una realidad. Amén. Sí, es una realidad. A mí me causa terror, no porque desconfíe de la obra del Señor, sino porque en cierta forma sí nos genera a nosotros la conciencia de tener claro y presente la necesidad de nuestra vinculación al Señor. Uno de los asuntos que determina, entre otras cosas, la verdadera vinculación es que usted sea plenamente consciente de ello en su vida diaria, cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, ahí dice: los echarán en el fuego y arden. Y estos pasajes se relacionan con ese que les acabo de decir. Y entonces uno puede decir: pero Señor, prediqué, me aguanté a eso de Manuel tanto tiempo y no sé, pues, me los aguanté, pero no estabas, ¿qué? Entre otras cosas. ¿No estabas qué? Insertado. Ibas allá, predicabas, te aprendiste muy bien la Biblia, podrá decir. Miren, muchas veces por eso es que a veces no debemos ni siquiera dejarnos
distraer o confundir por la obra que el Señor hace a través de nosotros. El uso de la aprobación de que el Señor hace en nuestras vidas no necesariamente debe ser interpretado como aprobación. ¿Estoy siendo claro en eso? Amén. Amén. Yo puedo ser muy usado por el Señor, pero eso no significa que necesariamente el Señor me esté aprobando. No necesariamente. ¿Estamos? Bueno, aquí el Señor me puede estar usando para predicar y hacer cosas, pero tranquilamente mi relación con Él puede no estar bien. Entonces, ¿por qué el Señor se manifiesta? Tal vez se manifiesta por ustedes, por la fe de ustedes. Puede ser. Ojalá no sea el caso. En el nombre de Jesús le pido al Señor que me ayude. Amén. Sí. Porque es bien importante que tengamos en cuenta esa necesidad, y uno de los aspectos en los cuales tenemos que tener muy presente esto es la unidad con el Señor. Estoy yo con el Señor, estoy unido a Cristo, hay una verdadera relación, hay una adhesión con Cristo, estoy en unidad, como le dijo el Señor Jesucristo al Padre en su oración por sus discípulos: soy uno con Cristo, uno con Él. Hay una verdadera relación. O simplemente voy a la iglesia, soy un religioso que va miércoles, me he vuelto fiel en la iglesia, miércoles, sábado y domingo, y me conecto al devocional, y a una sale hoy, no la tengo ganada. Está claro, a mí se me abre el cielo de par en par. No es necesariamente así. Puede que tú llegues allá y el Señor te diga: no te conocí, porque no había adhesión. Ahora, ¿qué pasó? No había unidad. Por eso este asunto es tenerlo muy presente. Entonces dice en el verso 4: permanecer en mí. O sea, ¿de quién depende la permanencia en Cristo Jesús? De nosotros. Por eso dice: permanecer en mí y yo en vosotros. O sea, el Señor es como que está ahí. Vengan ustedes, péguense ahí. Yo los recibo, ahí los sostengo, pero permanezcan ustedes. Porque como el Papa no puede llevar fruto por sí mismo, dice, o sea, recordemos lo que venía diciendo, no podemos. Usted y yo podemos hacer los mejores esfuerzos por desarrollar el plan, el propósito, el fruto que el Señor espera en nuestras vidas, pero si no estamos en Él, no vamos a poder. Eso va a ser inclusive algo desgastante que en su momento, escúcheme bien, termine hasta agotándonos a nosotros. Amén. Entonces, la necesidad de acercarnos a Él. Cuando estamos unidos a Cristo, el asunto es diferente. Aún el fruto podrá tener un asunto de tiempo, podrá tener un asunto de trabajo, pero va a ser hasta fácil cuando una rama está bien injertada al árbol, y el árbol pues está bien plantado como lo está Cristo. Del árbol no podemos tener dudas. Amén. Todo el que está en Cristo va a producir fruto. Amén. Entonces, si el árbol es sano y todo, el fruto aparece. Amén. El fruto aparece. El árbol está bien plantado. En el caso de Cristo, pues ya sabemos que está bien plantado, pero si vamos a un ejemplo, el fruto aparece. Es cuestión de ¿qué? De tiempo, de acuerdo al proceso que cada forma o cada especie de fruto requiere. Hay unos que son lentos, hay otros que son más rápidos, pero el fruto aparece. Sí, por eso la Biblia dice que hay un pasaje, ¿no? Que el labrador lo único que tiene que hacer es esperar con paciencia la hora de la siega, pero que aparece. El Señor sabe, ahí estamos, no se preocupe usted. Si usted está en Cristo Jesús, el fruto, el producto, el resultado del Señor en su vida va a aparecer. Tenga paciencia, va a aparecer. Lo que el Señor quiso hacer en su vida va a aparecer. Lo que el Señor quiso hacer en su familia va a aparecer. Lo que el Señor ha querido hacer a nivel de ministerio. Mire, ayer estuvimos en una campaña. Estábamos charlando con los pastores y con nuestro apóstol ahí. Y algo que concluíamos era: el Señor con este ministerio desde hace muchos años ha prometido cosas. Es como si ha querido sacar un fruto. Y la conclusión era: lo único que hemos tenido que hacer es esperar.
paciencia. Permanecer. Y nos gloriamos y les decíamos, porque salía, pues lamentablemente es así, ¿no? Uno conoció gente de cerca, se relacionó con gente, con personas que ya no están y que ya no están viviendo el fruto. Y decíamos, qué lástima, que no hayan ¿qué? Permanecido, porque lo único que nos ha correspondido no es más, sino ahí estar, y ustedes son testigos de ello. Muchos de los frutos, de los resultados, o llámele como quiera, producto, promesas del Señor hacia nosotros como ministerio, son cosas que en su momento fueron dadas, fueron dichas, fueron puestas por el Señor en nuestras vidas, amén, que no se vislumbraban. Es como cuando usted siembra apenas la semilla de cualquier forma o especie de árbol, usted ahí no ve nada, amén, pero si espera con paciencia el fruto va a aparecer. Perdón, primero el árbol, la planta, luego aparece el árbol, y después de un buen tiempo, ¿qué pasa? Aparece el fruto, amén. Y el fruto es tremendo, porque el fruto es lo que genera dividendos, que el fruto va apareciendo. Por eso es que usted, si mantiene unido a Cristo, la Biblia dice pacientemente espere hay que esperar con paciencia que el fruto va a aparecer. Pero ¿qué tiene que observar? Que hay esa unidad, amén. Y esa unidad es la forma de relación que inicia, que es lo que le da apertura a nuestra relación con el Señor, y se desprende de ahí, que se inicia con nuestra profesión de fe. Cuando nosotros nos adherimos a Cristo, cuando creemos en Él, amén. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versos 6 o 7, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso dice ahí, amén. ¿Cuántos han venido a acercarse al Señor hoy? Levanten bien la mano. ¿Creen que hay Dios? No sé, a veces siguen. Cuando las cosas van bien, sí, pero cuando se pone el asunto un poquito duro, difícil, tal vez no. ¿Dónde está Dios? ¿Será que existe? Cuando hay esa duda, inmediatamente, ¿qué pasa? Se rompe la unidad, si es que la hubo. Y mientras haya eso, si la fe no es verdadera, nunca. Estás ahí, te dices cristiano, vas a la iglesia, oras, no digo que no, oras, ofrendas tal vez, con un sentido distinto al que realmente lo hace aquel que está en Cristo, pero no hay unidad. Entonces parte de la fe, por eso el que se acerca a Dios, Hebreos, porque sin fe, que dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. Crea que le hay, a veces no es tan fácil de entender. Lo que dice es, crea que Él existe. Usted, para establecer una verdadera unidad con Dios, o sea, acercarse a Él, eso es lo que dice ahí, primero debe partir, estoy claro, convencido, sin lugar a dudas, de que Dios existe. En estos días mi hija venía con los niños, son terribles, ¿sí? Porque ella ama mucho al Señor, pero entonces dijo, pero papá, ¿dónde está el papá Dios? Es que no lo puedo ver. Entonces me tocó explicarle, mi amor, le dije, es que si lo vieras, ya no sería ¿qué? ¿Ya no sería qué? Eso. Ya no sería fe. Por eso usted no se preocupe por dónde está, no lo veo, porque es que si usted lo ve, pierde el mérito que usted puede tener con el Señor. ¿Por qué es que la fe nos permite agradarlo? Porque si usted dice, yo quisiera ver a Dios, ¿sabes qué pasa? Si Dios se nos muestra así, como tú lo quisieras ver, que se abran, mi hija me preguntaba, ¿por qué no se abre el cielo y el Señor baja y todo? Dijo, eso va a pasar. Dijo, esa es la esperanza que todos los hijos de Dios tenemos. Pero si fuera así, que se te muestre a ti y que aparezca el Señor Jesucristo, pierdes lo único virtuoso que tú y yo podemos tener delante de Dios. ¿Estoy siendo claro? A usted, al Señor, yo soy una personota, podrá decir, viera, eso no es virtud delante de Dios. En la campaña nos lo explicaron puntualmente. Eso no es virtud. Amén. Usted puede ser la mejor persona, el mejor papá, el mejor vecino, el mejor futbolista, lo que quiera. Eso no es virtud. Con eso usted descresta a los hombres, a los semejantes a usted. Amén. Entonces, si a usted Dios se le muestra como usted quisiera,
Porque hay algunos que vienen a la iglesia y dicen, yo no creo en las cosas que no veo. Tienes tu derecho, pero pierdes cualquier posibilidad de ser virtuoso o de tener alguna virtud delante de Dios. Amén. Porque ya lo viste. Amén. Pero el que no ve, como dice Hebreos capítulo 11, verso 1, que es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es virtud delante de Dios. Y ahí dice que la fe es lo que nos permite serle agradables. Sin eso, ¿qué dice el verso que estábamos leyendo? 6. ¿Qué dice? Imposible. ¿Qué pasa? Sin fe es que es imposible. Entonces, entre usted más convencido, amén, entre más convencido esté del Señor sin verlo, le voy a decir una cosa, el Señor más lo aplaude. Amén. Amén. Por eso es que hay gente que a veces, mire, no ha visto milagros, no ha visto señales, no ha visto prodigios. Amén. Y le cree. Esos son los más virtuosos delante de Dios. Porque a usted y a mí el Señor nos ha tenido que convencer haciendo obras, dándonos palabra, esperándonos. Yo no le digo que no haya sido, es que el Señor es bueno. Amén. Pero qué bueno que fuera como Jesús le dijo a Tomás que debemos ser. Bienaventurados los que no han visto, Tomás. ¿Y qué pasa? Y aún así creyeron. No, que a mí el Señor no me responde una, pero aún así creo. A mí que el Señor no me concede una, pero así creo. Tú, sin darte cuenta, con esa actitud estás ganando virtud. Y oh sorpresa, te estás vinculando verdaderamente a Él. Por eso esa queja de que a mí el Señor no me responde, yo por eso no creo en Él. Encienda alarmas. Demostración de que te estás desvinculando. Porque a veces el Señor permite sus tratos es precisamente para eso. Amén. Yo hace poco a un hermano le dije, este es el momento de demostrar si realmente confías en el Señor. Y no lo digo por exhortación ni porque yo me diga que lo haga, no. En teoría debe ser así. Amén. Amén. Yo sé que es exigente, pero entonces que se va a ganar el cielo y dar el fruto y como dice, y ese beneplácito del Señor que está descrito en este pasaje de Juan, así, por nada, sin permanecer en el Señor, pues no es lo que dice la palabra, no es así. Entonces, si a usted el Señor le está diciendo, cree en mí aunque no veas, sin darte cuenta tú te está haciendo el gran favor. Y si tú desarrollas esa fe, esa convicción, esa certeza, dale gloria a Dios. Porque por ahí inicia la forma de relación que se requiere con Él. Amén. Ahí inicia, alguien me dijo en estos días, es que un católico me decía, es que uno no es que de ver esas imágenes, sino que uno necesita pues algo que ver. No, por eso es que el Señor mandó a que no hagamos imágenes ni de Él, para adorarlas, ni venerarlas, ni nada. Porque Él necesita que lo amemos sin haberlo visto. Porque es la esencia de la fe, es creer, es tener convicción sin ver, certezas, sin que nada de las cosas lleguen. Y ahí comienza la forma de relación. El que está en Cristo es porque cree que Él es. El que está cerca del Señor es porque cree. Y se acerca a Dios, cree que le hay. Y mucho más. Después te termina diciendo una promesa bien linda, y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, de esa verdadera fe, o llamémosla más bien para que usted entienda, convicción. ¿Qué es convicción? ¿Qué es tener una convicción? Es tener la certidumbre, la certeza, la claridad, la conciencia de algo plenamente establecido en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es lo que a uno lo lleva a realmente a querer consagrarse, querer dedicarse a Él, querer vincularse cada vez más? Es la certeza que tenemos de Él, que como va en aumento, amén,
La fe es algo que se edifica. Y ya la fe la dejé en concepto ahí, pero no significa que usted ya la tenga, ni yo la tenga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va en qué? En aumento. ¿Estamos de acuerdo? No se preocupe. Si usted no tiene todavía esa fe, tranquilo, dispóngase ahí. ¿Sabe qué buena recomendación le doy? Oiga la palabra con mucha atención. Por eso le decía al principio, no se duerma. Cierre el chat, cierre Facebook, cierre Messenger, ponga su celular en modo avión, abra la palabra y ponga mucha atención, y en lo posible coja apuntes. Esa costumbre que se ha perdido, se las exhorto, hermano. Coja apuntes. Si le mando una predicación, si yo le digo, recomiendo una predicación para que la escuche, escúchala. Se lo digo no por hacerme propaganda, de verdad. ¿Sabe por qué? Porque el oír la palabra va a ir ¿qué? Aumentando ¿qué? La fe. No deje de asistir a la iglesia. Porque un día los discípulos se dieron cuenta de eso, dijeron, Señor, no, la verdad aumenta nuestra fe, no estamos en el nivel. Tomás evidenció eso. Mire, ya había paz. Usted no se vaya a confiar. Yo aquí les digo a todos, y me incluyo yo, se los digo de corazón. Amén. Se los digo de corazón. Todos necesitan venir a todos los cultos. Ir al ministerio siempre. Escuchar la palabra, leer la palabra siempre. Porque si Tomás, andando con Cristo, hermanitos, viendo los milagros, compartiendo la cena, viendo la resurrección de Lázaro, dudó, hágame el favor usted y yo. ¿Estamos? Si Pedro, la columna, lo negó, hágame el favor ustedcito. No se dé el lujo. No ponga en riesgo esa adherencia con Cristo. En el rato menos pensado, usted está suelto. Pero es que aquí hay gente que viene. Yo recuerdo uno que se sentaba por allá. Oye, no, una actitud bacanísima. Dije, le digo, el próximo pastor de la iglesia, ¿sabes? De Emmanuel. Y venía a todos los cultos, cuando de repente se desapareció. ¿Será que se dio el levantamiento y solamente se fue? Y así, no, pastor, ya llevo 10 años. ¿Qué te digo, Tomás? ¿Pedro? No, que quiere estar firme, mire que no caiga. Cuide su fe. Examínese constantemente. Porque si usted está bien en la fe, el resto va a fluir. Por eso ahí no va a alterar usted su vida de oración, usted no va a alterar su servicio. Alguien me decía en estos días, no, pastor, en este momento mi servicio es una prioridad para mí. Gloria a Dios. Eso es porque todavía tienes fe, tienes certeza y tienes claridad a quién sirves. El día que pierdas eso, te vas a dar cuenta. Esto del servicio se vuelve. Alguien dijo por ahí que yo me siento libre ahora sin servir. Te voy a decir la verdad. Te desgajaste. Eso fue lo que pasó. O usted piensa que si usted tiene claro a quién sirve, usted deja de servirlo a él. No le quiero tirar a nadie, pero es que quiero generar conciencia, hermano. Si usted entra al palacio del rey, usted no va a querer salir de ahí. Amén. Amén. ¿Alguna vez han ido a uno de esos hoteles bien buenos, tipo de Cameron? ¿Alguien ha ido alguna vez? Uno no quiere salirse, sobre todo por el buffet. Yo siempre que voy a un hotel, eso es lo que yo más aprecio. Y me entiendes, el buffet, la comida y barra, ¿cómo es que dicen? Barra libre, barra ilimitada. Que aquí fuera mi casa. O sea, si a mí me dieron la oportunidad de vivir aquí, yo aquí me quedo. No salgo. Porque estar en el palacio del rey es así. Amén. Amén. A ustedes el Señor lo llama. Pregúntale a Mefiboset, a ese que llamó David y lo hizo sentar a la mesa, siendo un lisiado como usted y yo éramos, que si se quiere salir del palacio, no se sale, hermano. Amén.
El día que el hijo pródigo probó lo que era estar lejos de papá, dijo: devuélveme, así sea como uno de tus siervos, pero no me dejes salir de aquí. Si tú dices: ya no te quiero servir, es mejor sin servirte. No has permanecido, se rompió tu permanencia. Ahora, tranquilo, poderoso es Dios para volverte a injertar. Ruégale, ven a Él, recuerda que Él es el que te ha llamado, y tenlo presente siempre. Que pastor, estoy débil en la fe. Tranquilo, todos nos hemos debilitado en la fe. ¿Sabe una cosa? Tenemos un Dios que nos ama, y que cuando Él mira el corazón dispuesto dice: tranquilo, yo te sostengo de mi mano. Pero tú debes demostrarme que quieres buscarme, que estás ahí, que crees en mí. El resto lo hago yo. El resto va a ir apareciendo. El fruto aparece. Porque de mí está fluyendo todo lo que necesita. Es el árbol el que determina todo. Las ramas, nada. Por eso las ramas, cuando se caen, si se dan cuenta, se secan y uno las pisotea. Amén. Por eso el diablo los pisotea. Pero mientras están ahí, están verdes, hermosas, con fruto, bien bonitas se las ve, las ramitas. Amén. Por eso a usted se lo ve bonito con Cristo. Es hermoso. Es hermoso verlo a usted ahí injertado a la vid verdadera. Amén. Pero si se aparta, tranquilo, venga, que el papá lo va a recibir con brazos abiertos. Amén. Vamos a orar.